Recuerdo perfectamente la fecha, 27 de junio de 2001. La tengo apuntada en mi escritorio, escrita en libretas, incluso tengo un álbum fotográfico dedicado exclusivamente al rollo completo que tomé aquel día. Además de todo, aquella fecha me viene con facilidad a la mente, ya que un día después, los doctores le confirmaron a mi hermana que había vencido al cáncer. El domingo 27 de junio salimos temprano de casa. Le pedí la camioneta a mi patrón, le dije que la utilizaría para llevar a mi hermana al hospital, aunque también la ocupé para ir a las pirámides de Teotihuacán. Ese día iba mi esposa, mi hija, mi hermana y yo. Ese mismo día me levanté de madrugada y no me pude volver a dormir. Muchas cosas me rondaban en la cabeza, preocupaciones de todo tipo. Mientras daba vueltas en la cama pensé en que podría ser buena idea salir a dar una vuelta. No recuerdo por qué se me ocurrió que fuéramos a las pirámides, tal vez porque quería aprovechar que tenía un vehículo a la mano ese fin de semana. El caso es que las levanté temprano y les di la sorpresa de que tenía planeada una salida. Nos fuimos a las 9 de la mañana, atravesamos la mitad de la ciudad, tomamos la carretera, admiramos los paisajes que conducen a las imponentes pirámides y entonces, después de casi 3 horas, llegamos. Para ser domingo me sorprendió que no hubiera tanta gente. Los locales de artesanía se encontraban abiertos, pero la mayoría de los comerciantes se resguardaban del ardiente sol y de nuestra vista. Había uno que otro visitante deambulando en la entrada, en la plaza, en la calzada de los muertos. Lo primero que hicimos al contemplar el imponente sitio arqueológico fue caminar hacia la ciudadela, una extensa plaza rodeada de basamentos, escalinatas y construcciones de piedra. Al centro de esta hay una base, una estructura desde la cual se puede contemplar toda la plaza. Un sitio en donde la voz se reproduce de tal manera que no es necesario utilizar un micrófono para que quien se sitúa a decenas de metros a la redonda pueda escucharte hablar claramente. Ahí estábamos parados mirando el soleado paisaje arqueológico cuando de pronto una corriente circular de aire alborotó la tierra. De un momento a otro se alzaron nubes de polvo a nuestro alrededor. Pensé que se estaría formando un temblor, un terremoto o que la tierra se abriría a nuestros pies, ya que lo que veía y escuchaba en ese momento no se percibe más que en los albores de un desastre. Estoy seguro de que era el momento más soleado del día, sin embargo, de pronto una extraña oscuridad enfrió el suelo sobre el que teníamos los pies. Una sombra se había posado encima de nosotros, pero no era una nube, era un círculo de metal, una plataforma redonda, gélida, que no tenía brillo ni reflejaba absolutamente nada. Aunque no sabía qué era, tenía miedo de averiguarlo. Habrían sido 30 segundos a lo mucho lo que duró aquella espantosa demostración, pero se sintieron como una eternidad. Al momento de recordarlo me viene ese mismo escalofrío que sentí cuando, entonces, aprecié lo demás que pasaba a mi alrededor. Mi esposa callaba, se mantenía quieta, miraba hacia la pirámide del sol como si no estuviese ocurriendo nada. Al mismo tiempo agarraba la mano de Daniela, quien al igual que su madre, observaba con la mirada perdida hacia el fondo. Sandra, mi hermana, entonces miraba hacia el cenit, hacia lo alto, hacia la sombra que pendía sobre nuestras cabezas, al mismo tiempo en que ella alzaba los brazos, como si quisiera tocar ese vibrante espejo negro. La gente que se encontraba en la ciudadela no se movía, miraban en todo momento hacia un mismo sitio, y este no era el cielo.
Parecía como si todos hubieran quedado congelados en un instante idéntico sin saber lo que ocurría ante ellos. De un momento a otro, el pesado círculo se fue haciendo menos, se compactó hacia su propio centro, devolviéndonos el ardiente sol que abrazaba la plaza. La sombra proyectada ante nuestros pies se hizo menos hasta que desapareció en un diminuto punto al centro de la construcción. Inmediatamente después, mi esposa y Daniela salieron del trance, los otros turistas también. Sandra, mi hermana, entonces me miró asombrada y dijo: «Estuvo raro, ¿no?». Dos. Hasta los 73 años mi abuelo vendió sus artesanías en la calzada. Después de él nos tocó a los nietos. Mi padre tiene su puesto en la primera entrada y nosotros casi siempre estamos aquí. Si me pregunta qué es lo más extraño que he visto, tendría que sentarme, ponerme a recordar. Me viene a la mente un recuerdo de los años 90, pocos de aquí lo vivieron, pero todos se enteraron, ya que no ocurrió en temporada de turistas, ni siquiera en fin de semana. Era un día soleado como lo son casi todos los días acá, no había nubes en el cielo, pero aún así empezó a escucharse como si se estuviera formando una tormenta. En un inicio truenos leves, pero después estruendos fuertes y también relámpagos. Todo aquello era extraño e incomprensible, pero entonces aparecieron rayos luminosos, cegadores. Una tormenta en un lugar soleado y sin nubes. ¿Habías oído algo similar? Pues eso no fue más que el inicio. Los presentes no sabíamos qué hacer, mirábamos hacia el cielo, pero no encontrábamos de dónde o qué pudiera estar ocasionando aquel confuso espectáculo. En un inicio parecía estar ocurriendo sobre la calzada, relativamente lejos de nosotros, pero luego los ruidos se empezaron a acercar, más rápido de lo que podría hacerlo una nube. Pasaron brevemente por encima de nosotros y luego se fueron sobre la pirámide del Sol y se situaron a sus espaldas. La curiosidad hizo que casi todos dejáramos nuestros puestos y nos acercáramos a ver. Una esfera luminosa se empezó a formar. La escuchábamos tronar, pero ya no lo hacía tan fuerte como en un inicio. Alrededor de esta había humo que giraba en círculos, que entraba y salía de la esfera, que circulaba y recirculaba en un mismo punto. De pronto, un agujero se abrió en la esfera. De él salió un bloque de material traslúcido. Ante nuestras miradas, un enorme cubo de hielo se precipitó a un costado de la base de la pirámide del Sol. Al momento en que los incrédulos espectadores nos acercamos, la esfera, el humo, la nube invisible colapsó y desapareció, pero el bloque permaneció. La gente no quería tocarlo, de hecho creo que nadie se atrevió a hacerlo, aún así no era necesario posar la mano en él para percibir el frío que de éste emanaba. No me vas a creer, pero el bloque estuvo ahí 2 días. El sitio arqueológico fue cerrado para realizar una investigación. Miércoles y jueves. El ejército custodió el lugar día y noche. Mis padres recuerdan que les hicieron muchas preguntas, no solo a ellos, sino a todos los que estuvimos ahí.
Con lo que más insistían era si alguien había tocado el objeto, luego preguntaban quién se había acercado a él. Nos hicieron estudios en unas carpas que colocaron en el estacionamiento, mismos de los que jamás nos compartieron resultados ni nos explicaron nada. En la madrugada del viernes, un camión se llevó el bloque que, aunque parecía de hielo, no se derritió ni un centímetro. Ese mismo día volvieron a abrir la zona, no dieron explicación a nadie y no volvieron para hacer más investigación. Por unos meses se mantuvo el pequeño cráter que dejó el bloque. Después, el clima lo erosionó, borrándolo para siempre. Algo parecido no volvió a ocurrir, cuando menos no ante la vista de tantas personas. Lo que sí es que donde cayó el cubo a veces ocurre un particular fenómeno. La gente que pasa caminando por ahí de repente se detiene, hace una pausa en su caminar, como si se les hubiera venido algo a la mente o como si se les hubiera olvidado lo que venían pensando. 3. Las piedras, todos se saben la de las piedras. Como podrás apreciar, en los alrededores del sitio arqueológico hay bastante vegetación y árboles. Entre los matorrales y pastos había piedras. Los investigadores y arqueólogos debieron haberlas revisado, ya que en las excavaciones y trabajos que se han dado en los alrededores de la zona se revisa exhaustivamente. No creerás la cantidad de objetos que salen con solo remover un poco la tierra. Al día de hoy no cualquiera se atreve a sacar tesoros, además de que es ilegal y está prohibido. Hay prueba de que cosas malas le suceden a quien osa comerciar con ellas. Regresando a las piedras, había bastantes y de distintos tamaños. Los pobladores las tenían ubicadas como parte del paisaje, como señal en uno de tantos senderos que usa la gente del pueblo para ir de un lugar a otro. Pero, ¿qué crees? Un día desaparecieron las piedras. Se disolvieron o alguien se las llevó. La segunda posibilidad es difícil de considerar, ya que pasó de la noche a la mañana y sin que como resultado de ello aparecieran marcas de algún trascabo o camión de volteo de quien se las robó. Pero eso no fue lo único que sucedió. Te cuento esta historia tal y como me la contó mi abuela. Ella tenía como máximo 45 años y vivía en San Antonio de las Palmas. Manuela era de Atenco, pero su segundo esposo se la llevó a vivir allá. Dice que una noche se apagaron todas las luces. En ese entonces ella no tenía televisión, solo una radio. Al momento en que se apagaron las lámparas y todo aparato conectado a la corriente, lo único que parecía conservar algo de energía eran los radios. Ella tenía uno de esos radios que se podían enchufar a la luz, pero que también podían colocársele las pilas. Cuando se cortó la energía eléctrica, también se hizo silencio en las calles. Mi abuela cuenta que entonces lo único que se escuchaba era la estática que salía del aparato. No recordaba que este tuviera pilas, pero aún así lo tomó de la mesa, lo levantó y salió de casa con él en las manos. Dice que no era la única asomada. Otros vecinos salieron con velas y veladoras. Buscaban la luna, pero esta no se hallaba por ningún lado, a pesar de que el cielo estaba bastante despejado. Era casi como tener los ojos cerrados. Los que lo vieron concuerdan con que nunca antes habían apreciado tal oscuridad. De pronto, un destello, un tubo de luz a lo lejos, aproximadamente en donde se ubica la pirámide de la luna. En otras casas se escuchaba que la gente se había puesto a afilar sus machetes en la tenebrosidad de solamente una vela.
¿Qué hicieron con ellos? Solo Dios sabe. Hay quienes creen que con eso vuelve la luz. Ve tú a saber si es cierto. La cosa es que estuvieron así casi una hora. El rayo de luz a lo lejos se hacía débil y luego se intensificaba. La gente después de un rato se aburrió de estar en las calles y se metió a tener miedo, pero en sus casas. Fue casi a las 12 de la noche en que volvió la luz. Mi abuela asegura que las lámparas se prendieron en rojo, estuvieron 5 o 10 segundos así y luego retomaron sus destellos amarillos. Sucedió en cada casa, en cada foco de la calle. Te conté en un principio que desaparecieron las piedras, pero eso no fue lo único. Había gente que tenía sus animales, sus corrales, pues las gallinas, los gallos, los puercos aparecieron muertos. No hicieron ruido, simplemente cuando se encendieron las luces, los animales ya estaban tumbados en el suelo. ¿Qué fue? Nadie sabe. Cuando se dieron cuenta de las piedras, en los días siguientes había cercas enteras desaparecidas y huecos por todos lados. Y sobre los radios dice mi abuela que se fijó que el suyo no tenía pilas y aún así seguía sonando. Después de ese día no volvió a funcionar, pero mientras se fue la luz, en él estuvo sonando un tono mecánico, como una máquina girando, dando vueltas sobre un eje y flotando. No hace falta indagar mucho para encontrar más historias como estas. Solo basta preguntarle a los pobladores cercanos a las ruinas. Ellos las conocen todas. Si quieres escuchar en un futuro historias similares, no dejes pasar la oportunidad de suscribirte, además de activar las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.